Bueno, vamos a hablar un poco ahora de otro de los puntos del programa. Es el punto que está referido al tema del juicio político. Juicio político, que ya habíamos hecho mención algo sobre este instituto allá cuando vimos las funciones de control o de contralor que tiene la legislatura en este sistema de pesos y contrapesos que está establecido en el sistema republicano. Habíamos visto cómo el juicio político era una manera que tenía el Parlamento o el Poder Legislativo de efectuar una especie de control sobre los otros poderes. Vamos a desarrollarlo un poquito ahora, un poco más en profundidad. El juicio político está establecido en la Constitución Nacional en los artículos 53, en el artículo 59 y 60. Básicamente, el juicio político es un procedimiento de destitución previsto para determinados funcionarios nacionales. No es un juicio penal porque no persigue penar, meter preso. Eso está reservado y es competencia del Poder Judicial. El objeto que tiene el juicio político es exclusivamente separar del cargo al funcionario. Después de la reforma del año 94, esta institución sufrió algunos cambios. Eso básicamente puede observarse en el artículo 53, donde puede verse que se dejó afuera a determinados funcionarios y se sumó otros. Según el artículo 53, después de la reforma del 94, los funcionarios que pueden ser objeto de esta modalidad de destitución a través del juicio político es el presidente, el vicepresidente, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el jefe de gabinete, esto es algo que se agregó a partir de la reforma del año 94, y los ministros del Poder Ejecutivo Nacional. A quienes se dejó afuera, después de la reforma del 94, del juicio político, bueno, a los jueces inferiores federales. A partir del año 94, la remoción de los mismos es a través de un jurado de enjuiciamiento, y está regulado en los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional. El juicio político entonces quedó para funcionarios de mayor jerarquía. Cuando vimos las funciones de la Cámara, vimos de alguna manera, digamos, que en esta función de contralor que tiene el Poder Legislativo, cada Cámara tiene, digamos, un rol en este proceso de juicio político. La Cámara de Diputados, sus roles y funciones está establecido en el artículo 53. Vamos a leerlo un poquito. ¿Qué dice el artículo 53? El artículo 53 dice, refiriéndose, digamos, a la Cámara de Diputados, dice, solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en la causa de responsabilidad que se intente contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. Bueno, entonces tenemos que la Cámara de Diputados, en función de este artículo 53, es la que hace lugar a la formación de causa, y si se aprueba por las 2/3 partes de los presentes, es la que acusa ante la Cámara de Senadores, que es la que va a ser encargada de juzgar. Obviamente que el proceso, digamos, para el proceso que está reglamentado para el tratamiento, digamos, del juicio político es, primero tiene que haber una presentación, una denuncia, un pedido de juicio político contra determinado funcionario. Esto pasa a una comisión, la comisión de juicio político, quien de alguna manera trabaja el tema, ve si hay, de alguna manera estudia, si hay motivación suficiente o causa suficiente, justificación suficiente para, digamos, que esto se realice. Si lo encuentra así, se aprueba el dictamen de la comisión, se eleva al pleno, digamos, y ahí es tratado
donde ya el conjunto, digamos, o el conjunto de los legisladores de la Cámara de Diputados lleva adelante esta actividad que mencionamos en el artículo 53. Es muy importante, digamos, que el funcionario que es objeto de esta acusación hecha, digamos, en la Cámara de Diputados, tenga la posibilidad de ejercer, digamos, su derecho de defensa. Es decir, que aquí se debe respetar, digamos, también la posibilidad de defenderse y tiene que respetarse la garantía del debido proceso. Bueno, entonces tenemos que la Cámara de Diputados, entonces, es la que, si encuentra motivaciones suficientes para cuestionar y para llevar adelante una acusación frente al funcionario por responsabilidades políticas, va a acusar de esto frente a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, sus funciones están reglamentadas en el artículo 59 de la Constitución Nacional. En el artículo 59, ¿qué dice? Dice: al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. Bueno, entonces aquí vemos que el artículo 59 habla de un juicio público a las personas que son acusadas por la Cámara de Diputados. Bueno, establece que previo, digamos, a dictar una sentencia o a dictar un fallo, en realidad, los senadores deben prestar juramento a estos efectos. El fallo que se dicta desde la Cámara de Senadores frente a la acusación que realiza la Cámara de Diputados solo tiene efecto de destituir al acusado. Y como accesoria puede agregar declararlo incapaz para ocupar algún empleo de honor, confianza o sueldo de la nación. Es como una especie de accesoria, pero el objeto principal es destituirlos. Y a su vez puede agregar esta accesoria de que no pueda ejercer en adelante cargo o empleo o recibir algún sueldo por parte de la nación. Bueno, en la norma habla, digamos, de que tiene que ser aprobado, digamos, el fallo de destitución por 2/3 partes de los presentes. Y un detalle que tenemos que tener presente es que para que esto ocurra, el funcionario tiene que estar en funciones, porque si renuncia, termina ipso facto el juicio político, termina en el acto. ¿Por qué? Porque el objeto del juicio político, como recién habíamos hablado, es simplemente destituir al funcionario. Entonces, si el funcionario renuncia, el juicio político se termina. Bueno, y una vez que separado del cargo, ya sea porque sea un fallo condenatorio o porque haya renunciado, queda sujeto a acusación y juicio y castigo por parte del sistema judicial ordinario. Esto es lo que establece el artículo 60 en su parte final. Vamos a ver cuando dice el artículo 60 en la parte final, dice, su fallo no tendrá, refiriéndose al fallo, digamos, que dicta la Cámara de Senadores, dice, artículo 60, su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Bueno, esto es un poco el procedimiento del juicio político.